estos capítulos donde Jesucristo pues nos dice algunas verdades, algunas enseñanzas del Espíritu Santo. Y dijimos nosotros, hermanos, la semana pasada que el Espíritu Santo Jesús lo presenta como la tercera persona de la deidad. Dice que procede del Padre, así como Él vino del Padre. El Espíritu lo envió el Padre y cuando Jesús sube al cielo también lo envía Él. Y la verdad más sorprendente y maravillosa es que dijo Jesús: les mandaré otro consolador. El Espíritu es igual a Dios al Padre e igual al Hijo. Y allí nosotros, hermanos, vimos la semana pasada. Pero también vimos que el Espíritu tiene trabajos. Y uno de los trabajos del Espíritu Santo es enseñar, otro es recordar y guiar a toda verdad en la doctrina y en la práctica. La única forma que lo puede hacer el Espíritu Santo es, dijimos, a través de su palabra. Cuando leemos la palabra, esa es inspirada por el Espíritu Santo y Él nos enseña. Pero también nos enseña no solo la doctrina, sino cómo creer, sino también cómo vivir. Y nosotros vimos esto. También vimos que todo lo hace, hermanos, por medio de la lectura y la predicación de la iglesia. Podríamos decir que el trabajo del Espíritu Santo que vino a hacer a esta tierra y está entre nosotros, esa fue la fase 1. Él vino y descendió en el día de Pentecostés, pero se quedó por siempre en la iglesia. Lo segundo es que a lo largo desde el Génesis al Apocalipsis es que Él tuvo un trabajo de inspirar y tenemos toda la palabra inspirada de Dios. Pero el que el Espíritu esté entre nosotros y que esa palabra inspirada nos enseñe, nos guíe y nos recuerde, tiene que ver mucho con que nosotros leamos, porque si no leemos, hermanos, pues no vamos a aprender nada. No es nada mágico. El apóstol Pablo en Efesios 3 dice: leyendo lo cual puedes entender los misterios del Evangelio de Cristo. Es leyendo. Le dijo Pablo a Timoteo: desde pequeño has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación. Es leyendo, es siendo instruidos con la palabra y claro, después se tiene que predicar. Alguien lo hizo así con nosotros y gracias a eso, pues nosotros, hermano, venimos a ser parte de la iglesia y venimos a recibir el Espíritu Santo cuando nos bautizamos. Ahora vamos a continuar, hermanos, con estos pensamientos y vamos a leer aquí lo traigo, Juan 15, 26 y 27. Mira lo que nos dice la palabra del Señor. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, y mira lo que dice, el Espíritu de verdad. Y lo hemos dicho, hermanos, y lo volvemos a repetir. Habla en la Biblia de espíritu con E mayúscula, se refiere al espíritu del hombre. Pero cuando se habla del espíritu con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Y allí está en mayúscula, dice: el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él, ¿qué va a hacer? ¿El Espíritu Santo? Jesús se va, hermanos, asciende nuevamente al trono, a la diestra del Padre. Después de 10 días desciende el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. ¿Y cuál es el propósito de que venga? Dice que Él va a dar testimonio
¿De quién? De Jesús. Jesús dio testimonio del Padre y el Padre dio testimonio del Hijo. Este es mi Hijo amado, en Él yo tengo complacencia. Ahora, hermanos, el Espíritu Santo va a dar testimonio de Jesús. Dice, Él dará testimonio acerca de mí. Y mira la iglesia, bueno, los apóstoles, los discípulos, vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Ellos también van a ser testigos de Jesús. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, en esta tierra si Jesús, hermano, no hubiera mandado al Espíritu Santo? ¿Qué hubiera pasado, hermano? ¿Quién nos recordaría todas las cosas? ¿Quién nos enseñaría todas las cosas? ¿Quién nos redarguiría? ¿Quién tomaría esa palabra y la hiciera viva? ¿Quién, hermanos? El Espíritu Santo es el agente que iba a dar testimonio de Jesús. Y mira cómo lo hace, de una manera muy simple. Mira, el Espíritu, ya lo leímos, de verdad, pero aquí también otra vez lo dice en 16, 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, fíjate cómo le dice Jesús, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Si pudiéramos ver, hermano, la escalera de la autoridad y del conocimiento y de la sabiduría, viene el Hijo y Él no habla por su propia cuenta, sino todo lo que el Padre le dice, Él habla. Ahora viene el Espíritu Santo y Él no habla por su propia cuenta, sino que todo, hermano, lo que el Hijo le dice, Él habla. Es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están, hermano, en el mismo, por decirlo así, en el mismo canal o en la misma frecuencia. Y ellos, hermanos, ellos están a favor de enseñarnos a nosotros no solamente las doctrinas de Dios, sino también, hermanos, están a favor de que nosotros vivamos una vida agradable delante de Dios. El Espíritu de verdad da testimonio de Jesús que Él es, ¿qué dijo Jesús? Yo soy la verdad. El Espíritu de verdad está dando testimonio ¿de qué? De Jesús, de las verdades que Él predicó, aunque Jesús mismo es la verdad encarnada y personificada de Dios. Juan 1:1 lo dijo, ese es el Logos, Él es el Verbo, es la palabra de Dios, y el Espíritu de verdad ha dado testimonio de Jesús. Pero también, hermano, el Espíritu da testimonio de Jesús en el mismo nombre. El mismo nombre. ¿Recuerdan a nuestro hermano Elías, que vino y predicó un sermón acerca de la deidad de Dios? Y hablaba del gran yo soy en el Antiguo Testamento, y él hacía la pregunta, ¿cómo se le conoce a Dios en el Nuevo Testamento? Y la respuesta era el Padre. Y a través de Jesús tenemos la paternidad de Dios. Sin Jesús no le podemos llamar Padre a Dios. Por eso dijo, y los bautizarás en el nombre ¿de quién? El Padre. ¿Y el nombre de quién es? De el Hijo. ¿Y el nombre de el Espíritu? ¿Y cómo le llama? Santo, hermano.
El Espíritu es santo y Él da testimonio de Jesús, que es el santo de Dios. Cuando nosotros hablamos en una ocasión de qué dice la gente en los evangelios de Jesús, muchos de los demonios que Jesús llegaba y se encontraba con ellos y los expulsaba de los hombres, le decían: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Yo sé quién eres, el santo de Dios, el santo del Altísimo. Hermano, aún los demonios reconocen que Él es el apartado. ¿Y qué significa santo? En la Biblia misma, hermanos, no lo define. Cuando habla de Jesús como el sumo sacerdote, bueno, antes de eso dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en Él, pues no habían venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Y ahora sí, cuando habla de Jesús en el sacerdote, dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo. Mira, el Espíritu Santo da testimonio de Jesús que es santo. Y la iglesia, hermanos, que Él compró con su sangre, sin arruga, ni mancha, ni cosa semejante, sino que también es santa. La iglesia, hermanos, también da testimonio de Jesús. Y dice usted: ¿y qué significa santo? Pues aquí lo define. Dice: inocente, sin mancha. Y la palabra santo significa separado, apartado. Aquí están todas las manzanas, pero yo aparto las que me voy a llevar para la casa. Allá se quedaron todas. Ese es un acto, hermanos, que hace Dios: separar, remover del mundo pecador y caído, y lo pone en su reino, en su iglesia. Los santos son los apartados, pero también los separados. Separados de la corriente del mundo, separados del pensamiento del mundo, del pecado. El Espíritu Santo, hermanos, es separado de los pecadores. Jesús es separado de los pecadores. Y la iglesia también debe de ser diferente, separada de los pecadores. Y dice de Jesús: hecho más sublime que los cielos. Por eso dijo, hermanos, que iba a enviar otro. Déjame quitar dame el otro. Por eso dijo que iba a enviar otro consolador que estuviera con nosotros. El Espíritu de verdad da testimonio de Jesús, que es la verdad. El Espíritu Santo da testimonio de Jesús, que es santo. Y el Espíritu también le llama a Jesús de vida. Da testimonio de Jesús la vida eterna. En Juan 3, 6 y 7 respondió Jesús. Sabemos que está hablando con Nicodemo. Y le dice: de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. ¿Quién es el que le da vida al cristiano, hermano? En el nuevo nacimiento, el Espíritu. En el acto de la obediencia, el agua, el bautismo. Ahí está el Espíritu Santo, hermanos, dando vida
Y Jesús, hermano, siempre que habló, dijo que Él era el pan, ¿de qué? De vida. Él dijo, hermanos, que era el agua de vida. Juan 1:4 dice que en Él estaba la vida, y la vida era, pues, la luz a los hombres. Jesucristo, hermano, siempre prometió vida, y volvemos a leer en el 14:6, yo soy, bueno, un camino, yo soy una verdad, ya lo leímos, y ahora es también la vida. Por eso dijo Jesús, yo no los voy a dejar huérfanos, voy a venir a vosotros. Pero Él viene en la persona del Espíritu Santo, porque es alguien igualito en sus atributos, en su poder y en todo, hermanos, sus funciones al Hijo. El testimonio, hermanos, del Espíritu Santo Él lo hace. Volvemos a lo mismo, a través de la palabra y la iglesia, cuando la iglesia predica, hermanos, todo el consejo de Dios. Cuando hablamos la verdad, ¿de quién damos testimonio? Pues de Jesús. Cuando nosotros vivimos en santidad, ¿de quién damos testimonio? Pues de Jesús. Somos su cuerpo, estamos unidos a Él. Cuando, hermanos, nosotros predicamos la palabra y vivimos una vida con gozo en el Señor, pues estamos siendo, hermano, el resultado de un milagro, del milagro de la conversión. El Espíritu Santo quiere apoderarse de nosotros. Dice que nos anhela celosamente, pero el Espíritu Santo no hará nada contigo, hermano ni hermana, que tú no se lo permitas. Él se vale de puros voluntarios. Y si tú le entregas tu voluntad, si tú le entregas tu vida, entonces el Espíritu Santo te va a llevar, como dice la palabra, de triunfo en Cristo Jesús. Esto es lo que dijo Jesús, hermano. Y gracias a esos capítulos 14, 15 y 16, nosotros podemos entender cómo la deidad, hermanos, trabajó desde el principio en el plan eterno, cómo Jesús viene en los evangelios y cómo después de Hechos en adelante el Espíritu Santo, hermano, está dando testimonio de Jesús. Pero hay algo más. Hay algo más. Si son solo palabras, si es solo filosofía, si son solo pensamientos, lo que se predica, eso no va a convertir a nadie. A lo mejor convenza a alguien, pero no lo va a convertir. Y cuando tú lo convences con palabras humanas, allá en la esquina o 2, 3 años, lo desconvencen. Y las personas, hermanos, no perseveran. ¿Quién es el que hace que esta palabra que se está predicando, hermano, entre en el corazón de las personas? Que tome vida, que no sean solo palabras. Y que entre, hermano, y empiece a revolucionar el pensamiento, el corazón, las intenciones y tanto que hay en el hombre, hermanos. ¿Quién es el que hace eso? El Espíritu Santo. Mira lo que dice, bueno, vamos a leerlo ese. 16, 7 al 11. Ese no lo traigo en la pantalla, vamos a buscarlo. Mira el propósito en este versículo del Espíritu Santo. 16, 7 al 11.
Dice la palabra del Señor así: pero yo les digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si fuere, os lo enviaré. Y cuando venga, aquí está la palabra, hermanos, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me verán más; y de juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirlos, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará toda verdad, porque no hablará por su cuenta, sino todo lo que oyere hablará las cosas que habrán de venir. Bueno, hermanos, aquí tenemos ya el propósito final en este estudio: convencer. Esta palabra, hermanos, en griego, que se usa aquí, tiene 3 significados. Esta palabra, redarguir, convencer o refutar, es del verbo elenco. Y se pueden usar las 3 indistintivamente. Cuando Reina Valera traduce, le pone convencer. Pero también podría decir reprender. También podría decir refutar. Entonces, el Espíritu Santo viene, hermanos, y lo que Él hace es que se va a encontrar con muchos mentirosos. Se va a encontrar con muchos engañadores, que se va a encontrar con muchos falsos profetas, con muchos que transgiversan la palabra de Dios. En otras palabras más simples, las tuercen las escrituras para su propia perdición, dice Pedro. Y lo que él hace, hermano, es empieza con la palabra a convencer. ¿De qué, hermanos? De pecado. Y puede ser pecado doctrinal. Puede ser pecado, hermanos, podríamos decir moral. O puede ser inclusive, hermano, de un pecado legal. Puede ser un pecado grande o pequeño en sus consecuencias. Pero el trabajo de Él es redarguir, hermanos. Ahí está redarguyendo. Está convenciendo, diciéndole: tú estás sucio. Tú estás viviendo con la mujer de tu hermano. Le dijo Juan el Bautista a Herodes: no te es lícito tener eso. Tú estás robando, eso no es correcto. Mira, tú estás haciendo de la fe una mercadería, vendes todo. Has hecho de la casa de Dios un mercado, cuando debería de ser una casa de adoración. Mira a esta mujer que se para a predicar, está usurpando un lugar que Dios no le ha dado. Ella debe de aprender en silencio, en toda sujeción. Dios tiene un orden en el liderazgo. Y el liderazgo en la iglesia siempre ha sido masculino desde el principio. Dios aventó al hombre por enfrente. Y después la mujer como una ayuda ideal. El Espíritu Santo, hermano, empieza a redarguir, empieza a reprender, empieza a convencer, y lo que Él usa es
Aquí la tenemos, es la palabra del Señor. Ya la tenemos hasta en digital, hasta en audio, hermano. Ahí tenemos esa palabra preciosa. Y la palabra de Dios es viva. Oye, si yo la dejo caer, hermano, no se va a poner a caminar. No, cuando la leo, esa palabra agarra el Espíritu Santo y ¿qué hace? La interioriza en mi mente y en mi corazón y penetra como una espada. Dice, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Lo vamos a poner de una manera más simple, aunque así se entiende. La palabra de Dios, cuando tú la lees y la predicas, el Espíritu Santo, hermano, la toma y es como una espada que va a atravesar tu piel, va a atravesar tu carne, van a atravesar tus huesos, va a entrar hasta tu tuétano, va a llegar, hermano, hasta tu alma y va a entrar hasta tu espíritu, va a entrar hasta tu conciencia, va a estar hasta la parte más remota espiritualmente que tú tienes de Dios. Esa palabra va a llegar y si hay mugre, hermanos, va a empezar a tallar como piedra pómez. ¿Qué digo tallar? A cortar, ¿verdad? Va a abrir, hermano. Y allí va a empezar a purgar la pus del pecado, ese veneno mortal del alma. Y empieza, hermanos, a convencernos y empieza a decir, estamos sucios, necesitamos reconciliarnos con Dios, nuestra vida la hemos desperdiciado esto. Y es el Espíritu Santo, hermano, el que empieza a hacer eso. Esa es, hermano, su función. Convencer, reprender, redarguir al hombre de pecado. El Espíritu Santo, hermanos, es el que hace esta obra. Pero también, hermanos, dice Jesús que convence de justicia, por cuanto voy al Padre y no me verán más. Vimos, bueno, lo vieron los discípulos y Juan lo escribe. Lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestros oídos oyeron, lo que nuestras manos palparon tocante al verbo de vida, en él estaba la vida y la vida era la luz a los hombres. Y luego dice, hermano, fíjate lo que nos dice, si tienes comunión con nosotros, tú tienes comunión también con el Padre y con el Hijo. Aquí tenemos, hermano, a Jesús en carne, 33 años más o menos, y luego, ¿qué nos dijo? No se vayan de Jerusalén, les voy a enviar al Espíritu Santo. Ya no lo vemos. ¿Y cómo se va a aplicar la justicia, hermanos, de Dios? Dice que todos sus enemigos van a ser puestos por debajo de sus pies. En el Pentecostés, eso lo dijo Pedro. Predicó el Evangelio y se convirtieron como 3,000 personas. Mira, el enemigo fue redarguido. El enemigo fue convencido. El enemigo, hermano, fue exhortado o reprendido y se postró a los pies de Jesús. Aquí tenemos entonces, hermano, a Jesús, que Él se va. Ya no lo vemos en la carne. Bueno, los discípulos, ¿verdad?, que lo vieron. ¿Y ahora quién va a venir? Esto es mejor para ellos.
Es más, es mejor para todos. Porque Jesús, al estar en la carne, hermano, Él nomás ocupaba un lugar y un espacio en este lugar. Por ejemplo, si Él estaba en la casa de Marta y María, pues no podía estar en la casa de Pedro, porque físicamente estaba en un cuerpo. Pero ahora que se va Jesús y manda al Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en la vida de cada uno de los apóstoles. Dice Hechos capítulo 2, el versículo 4, que de repente vino el Espíritu Santo sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas. Ahora el Espíritu Santo está en Pedro, ahora está en Juan, ahora está en Bartolomé, está en los 12 hermanos. Bueno, los 11, después vendrá, bueno, ya están los 12 porque ya se hizo la sucesión de Judas. Y donde ellos vayan, hermano, pues allí va el Espíritu Santo. Es por eso que nosotros, hermano, tenemos esta bendición. Cuando nosotros nos bautizamos, 2:38, dice que se nos da el don del Espíritu Santo. Aquí tenemos entonces, hermanos, su trabajo. Dice en el 1, 7 y 8 de Hechos, y les dijo: no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y a lo último de la tierra. Y por último, hermanos, va a convencer de juicio. A veces nosotros, hermano, vivimos el momento. Y a veces nosotros, hermano, no pensamos más allá del presente. No visualizamos, no imaginamos, no vamos más adelante. No nos ponemos a pensar, hermanos, por ejemplo, si llega el dinero a nuestras manos y no lo gastamos todo, no nos podemos a pensar de qué vamos a vivir cuando ya no podamos trabajar. Si nosotros, hermanos, somos personas glotonas y comemos y nos inflamos, no nos podemos a pensar que tanta grasa va a afectar nuestros órganos, nuestro hígado, nuestros riñones, todo, hermano. Y nuestras rodillas le vamos a dar un peso doble y las vamos a empezar a castigar. A veces solamente vivimos el momento y no queremos pensar más allá. Hay gente que dice: a mí no me gusta planear. Bueno, pues quiero decirle que si no le gusta a usted planear ni su salud ni las cosas físicas, pues esa es una decisión muy personal. Pero usted debería de pensar en dónde va a pasar la eternidad. Usted debería de planear para ese viaje. Y el problema es que usted no sabe cuándo va a ser ese viaje. Se oyeron las noticias, lo que pasó ayer, ¿verdad? Que los Estados Unidos llevaron esos aviones murciélago con esas bombas, hermano, que atraviesan y rompen montañas para desbaratar plantas nucleares. Ni siquiera se imaginaron, hermano. Toda esa gente que estaba trabajando allí, científicos y gente que tenían planes de hacer armas nucleares, se fueron, hermano, sin siquiera saber, hermano, ni lo que pasó. Muertes instantáneas. Bueno fuera que nos avisaran, ¿verdad? Este día tú vas a morir y prepárate.
haz tu maleta. Hermano, el trabajo del Espíritu Santo es decirte y moverte a la acción, que hagas planes al futuro. El Apocalipsis termina con juicio, hermano. Y dice, 20, 11 al 12, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. La vida del hombre, de la mujer, de la humanidad, termina en juicio. Tú y yo vamos a estar de pie ante un trono blanco que es equidad, santidad y justicia, el símbolo. Un justo juicio. Y vamos a estar frente a él. Y dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban en los libros según sus obras. El Espíritu Santo, hermano, tiene que movernos a planear para el futuro. No podemos vivir, hermano, al ahí se va, al aventón. Tenemos que estar en una cuenta corriente con Dios, los que ya somos cristianos. Y los que no son cristianos deben de venir a Jesús. Porque posiblemente, hermanos, no habrá vida para hacerlo después. Es de sabios planear, hermano. Aquí está mi ahorro, aquí está, yo quiero ser más saludable, tomar mejor agua de esas gaseosas, voy a hacer un poco de ejercicio, no voy a ser tan sedentario y hacer cosas, hermano, para un futuro mejor. Pero también, hermano, es mucho mejor. Voy a llenarme de la palabra, voy a adorar, voy a orar, voy a vivir una vida plena en el Señor. Yo me voy a consagrar a Cristo. Y el que no ha venido a Cristo, yo me voy a entregar a Cristo. Porque ese es el único lugar seguro. ¿Y quién es el que nos va a ayudar para venir a ello? El Espíritu Santo del Señor. En esta mañana y en todas las mañanas y en todos los días que haya oportunidad, siempre les decimos, hoy es el día de salvación. El día de mañana no lo sabemos. Dios nos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, hoy es el día de salvación. Durante el sermón vamos a hablar del plan de salvación. Y si hay alguien que quiere entregar su vida a Cristo, pues le invitamos. Hoy es el día de salvación. Y nosotros, iglesia, prediquemos esta palabra, estas buenas nuevas, para que el Espíritu Santo haga eso, hermano. Que redarguya, que convenza de pecado y de juicio para la gloria y honra de Dios. Gracias, hermano, por su atención. Dios les bendiga.